El 15 de agosto de 2025, un incidente de proporciones sísmicas estremeció las periferias industriales de la Ciudad de México, poniendo en el centro del huracán político y de seguridad al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y señalando presuntos vínculos de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con un intento de asesinato relacionado con el huachicol, el robo ilegal de combustible que ha sido una herida abierta en la economía y seguridad del país. Lo que comenzó como un operativo nocturno contra tomas clandestinas de combustible se convirtió en una emboscada mortal que no solo puso en riesgo la vida de Harfuch, sino que desató una reacción en cadena que involucró a fuerzas de seguridad, ciudadanos y medios, exponiendo las complejas redes de corrupción que operan en la sombra. Este relato reconstruye los hechos de aquella noche, ampliando cada detalle para ofrecer una narrativa exhaustiva de un evento que marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado y sus conexiones políticas. La noche del 15 de agosto de 2025 era calurosa y cargada de tensión en las zonas industriales al norte de la Ciudad de México, un área donde los ductos de petróleos mexicanos, Pemex, atraviesan terrenos baldíos y colonias marginadas, convertidas en epicentros de actividad ilícita relacionada con el huachicol. El aire estaba impregnado del olor a gasolina y el zumbido constante de generadores improvisados, utilizados por grupos criminales para extraer combustible de manera clandestina. Omar García Harfuch, una figura emblemática en la lucha contra el crimen organizado, conocido por haber sobrevivido a un atentado en 2020 perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación, lideraba un operativo de alto riesgo. Acompañado por un convoy élite compuesto por agentes especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, analistas de inteligencia, elementos de la Guardia Nacional y técnicos especializados en monitoreo de ductos, Harfuch supervisaba personalmente la misión. El objetivo era claro: desmantelar una red de tomas clandestinas que, según reportes de inteligencia, generaba pérdidas millonarias a Pemex y estaba vinculada a estructuras criminales con ramificaciones políticas. El convoy avanzaba con precisión militar, con vehículos blindados equipados con tecnología de punta y sistemas de comunicación cifrados. Las discusiones entre los integrantes eran estratégicas, centradas en coordenadas específicas donde se habían detectado perforaciones ilegales en los ductos, así como en planes a largo plazo para implementar drones de vigilancia, cámaras térmicas y sistemas satelitales para prevenir futuros robos. Harfuch, con su característica determinación, revisaba mapas digitales y reportes en tiempo real, asegurándose de que cada movimiento estuviera calculado para minimizar riesgos. Los agentes discutían también la necesidad de reforzar la seguridad en comunidades aledañas, donde los habitantes, a menudo intimidados por grupos criminales, vivían bajo la constante amenaza del huachicol. La noche parecía tranquila, con el murmullo de los camiones cisterna y el eco lejano de perros ladrando, pero esta aparente calma estaba a punto de desmoronarse. De repente, la operación se vio interrumpida por la irrupción de un grupo de vehículos todoterreno sin marcas oficiales, que emergieron de las sombras de un terreno baldío adyacente a los ductos. Estos autos, equipados con luces estroboscópicas falsas para simular un operativo legítimo, maniobraron con agresividad y bloquearon el camino del convoy de Harfuch, formando una barrera impenetrable en cuestión de segundos. Un grupo de al menos 12 hombres armados, vestidos con uniformes tácticos que imitaban los de las fuerzas federales, descendió con una coordinación que denotaba planificación previa. Sin mediar palabra ni presentar identificación, se dirigieron directamente hacia el vehículo blindado donde viajaba Harfuch, abriendo fuego con armas automáticas de alto calibre, como rifles AR-15 y AK-47, en un claro intento de eliminarlo. «Estás capturado», gritaron algunos de los agresores, pero sus acciones, disparos dirigidos al parabrisas y las puertas del vehículo, revelaban un objetivo letal, no de detención. Los agentes que acompañaban a Harfuch respondieron de inmediato, tomando posiciones defensivas y exigiendo identificación oficial o una orden judicial, pero fueron recibidos con ráfagas de balas que impactaron en los blindajes, generando un caos de chispas, humo y explosiones de granadas de fragmentación lanzadas por los atacantes. Harfuch, con la experiencia acumulada de años enfrentando al crimen organizado y las cicatrices de su atentado previo en 2020, se mantuvo firme dentro del vehículo blindado,
coordinando la defensa a través de un sistema de radio cifrado mientras sus guardaespaldas repelían el ataque con fuego de respuesta. ¿Bajo qué autoridad operan? Muéstrenme las órdenes legales, exclamó a través de un altavoz instalado en el vehículo, intentando desestabilizar a los agresores mientras ganaba tiempo para organizar la contraofensiva. La tensión escaló a niveles críticos cuando los atacantes intensificaron el fuego, utilizando proyectiles antiblindaje que perforaron los neumáticos de 2 vehículos de apoyo y dañaron severamente un transporte de la Guardia Nacional. En medio del intercambio de disparos, uno de los agresores disparó directamente hacia la ventanilla reforzada de Arfuch, logrando un impacto que rozó su hombro izquierdo, causándole una herida superficial pero sangrante. Aunque la lesión no fue mortal, limitándose a un corte que requirió varios puntos de sutura pero no hospitalización prolongada, la sangre que manchó su uniforme se convirtió en una evidencia visible del intento homicida. A pesar del dolor y la adrenalina, Arfuch no cedió. Con voz firme, continuó dirigiendo a su equipo y alertó a las fuerzas de apoyo: es una emboscada irregular. Necesitamos refuerzos federales ahora. Este grito de alerta marcó un punto de inflexión, pues los elementos de seguridad presentes, entrenados en tácticas antiterroristas y leales a Arfuch, respondieron con una precisión quirúrgica, utilizando sus vehículos como escudos y manteniendo posiciones defensivas para proteger al secretario. Los habitantes de las colonias cercanas, acostumbrados a los operativos contra el huachicol y familiarizados con la figura de Arfuch por su papel en la reducción de la delincuencia en la capital, comenzaron a congregarse a una distancia segura, atraídos por el estruendo de los disparos. Arfuch es una figura ampliamente reconocida, no solo por sus resultados en seguridad, sino por su compromiso con la transparencia en la lucha contra el robo de combustible, un delito que ha devastado comunidades enteras. Un trabajador de una gasolinera cercana, alertado por el ruido, sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar la escena, capturando el caos del tiroteo y los destellos de los disparos en la oscuridad. «Es Arfuch. Están tratando de matarlo», exclamó un residente que observaba desde el tejado de una vivienda, sumándose a un coro de voces que denunciaban la irregularidad del ataque. En cuestión de minutos, una multitud de testigos indirectos se formó en los alrededores, bloqueando posibles rutas de escape de los agresores con vehículos civiles estacionados estratégicamente y alertando a más autoridades a través de redes sociales y llamadas de emergencia. Algunos ciudadanos, conmovidos por el liderazgo de Arfuch, comenzaron a compartir en tiempo real los videos del enfrentamiento en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde las imágenes del ataque se viralizaron rápidamente, acompañadas de mensajes como «Fuerza, Arfuch. No te dejes, y basta de proteger al huachicol». La escena alcanzó su clímax cuando los agresores, viéndose superados por la resistencia del convoy y la creciente presencia ciudadana, intentaron forzar una retirada, pero el equipo de Arfuch mantuvo la posición, utilizando tácticas de contención para evitar que los atacantes escaparan. Uno de los videos grabados, que más tarde se convirtió en evidencia clave, muestra el momento exacto en que Arfuch es herido, con sangre en su uniforme pero dirigiendo a sus hombres con calma bajo presión, rodeado por un equipo que repelía el asalto con fuego controlado. Los enfrentamientos continuaron durante varios minutos, con el aire impregnado de humo, el olor a pólvora y el eco de detonaciones que resonaban en las calles desiertas. Algunos residentes valientes, desde la distancia, intentaron asistir llamando a ambulancias y alertando a medios locales, mientras otros documentaban cada detalle para asegurar que el incidente no quedara impune. El punto crítico llegó con la llegada de refuerzos inesperados. Unidades de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, notificadas a través de los sistemas de alerta de Arfuch y las múltiples llamadas de emergencia, se presentaron en la escena con una rapidez impresionante. Estos elementos, operando bajo mandos legítimos y entrenados para situaciones de alto riesgo, evaluaron rápidamente la irregularidad del ataque y actuaron con decisión. Ordenaron a los agresores que depusieran las armas, neutralizando a varios de ellos en un intercambio final de disparos y capturando a otros que intentaban huir. Con la intervención de estas fuerzas leales, el asalto fue repelido por completo, y Omar García Arfuch fue asegurado, recibiendo atención médica inmediata en el lugar para estabilizar su herida.
Con el hombro vendado y aún en el centro de la escena, Harfuch se dirigió a sus colaboradores y a los testigos reunidos, visiblemente afectado pero con una determinación que resonó entre los presentes. Gracias a la valentía de nuestro equipo y al apoyo de la ciudadanía, hemos frustrado este intento cobarde de silenciarnos. Juntos, seguiremos desmantelando las redes que saquean a nuestra nación, expresó con una voz que combinaba gratitud y resolución. Los presentes, tanto agentes como civiles, respondieron con muestras de apoyo, consolidando un momento de unidad en medio del caos. Paramédicos atendieron a los heridos, mientras las fuerzas federales aseguraban el perímetro y comenzaban a recolectar evidencia, incluyendo casquillos, armas y documentos encontrados en los vehículos de los atacantes. Las investigaciones se iniciaron de inmediato, con una urgencia que reflejaba la gravedad del incidente. La Fiscalía General de la República, FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó que los agresores formaban parte de una célula ligada al huachicol, con presuntos vínculos a Andrés López Beltrán, quien, según reportes periodísticos previos de figuras como Anabel Hernández, habría estado involucrado en redes de protección al robo de combustible. Los primeros indicios sugieren que el ataque fue un intento deliberado de eliminar a Harfuch debido a sus operativos recientes, que habían resultado en la captura de figuras clave en el mercado negro del combustible, incluyendo operadores cercanos a López Beltrán. Quieren detenernos porque estamos cortando las raíces de la corrupción que sostiene al huachicol, afirmó Harfuch en una conferencia de prensa esa misma noche, visiblemente agotado pero firme en su compromiso. Los testimonios de los testigos fueron fundamentales para respaldar la narrativa oficial. El trabajador de la gasolinera, identificado bajo el seudónimo de Miguel Torres para proteger su seguridad, ofreció un relato detallado a los medios. Los atacantes actuaban con desesperación, como si quisieran acabar con Harfuch antes de que siguiera investigando las conexiones políticas del huachicol. Gracias a la rápida respuesta de su equipo, no lo lograron. Una vecina de la zona, que grabó parte del enfrentamiento, añadió: Harfuch ha hecho mucho por reducir la delincuencia en la ciudad. No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras intentaban matarlo. Estos relatos, junto con los videos virales que circularon en redes sociales, amplificaron el impacto del incidente, generando una ola de indignación y apoyo hacia el secretario. La difusión de las grabaciones desató una reacción masiva en línea, con millones de usuarios compartiendo las imágenes y expresando su respaldo con hashtags como #Fuerza Harfuch, #No al Huachicol y #Justicia para México. Las grabaciones, que muestran claramente el ataque y la herida de Harfuch, fueron entregadas a la FGR como evidencia clave para la investigación en curso. El incidente no fue un hecho aislado en la trayectoria de Harfuch, quien desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha enfrentado constantes amenazas por sus operativos contra cárteles y redes de huachicol. En meses anteriores, sus acciones habían llevado a la detención de operadores logísticos y financieros vinculados al robo de combustible, así como a la incautación de millones de litros de gasolina robada. El verdadero problema radica en las alianzas internas que protegen estos delitos y debilitan a nuestras instituciones, declaró en una entrevista posterior, subrayando su compromiso de erradicar estas redes. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Esa misma noche, cientos de personas se reunieron en puntos clave de la Ciudad de México, como el Zócalo, para realizar vigilias espontáneas en apoyo a Harfuch y en repudio al huachicol. Trabajadores de Pemex y gasolineras locales, que durante años han enfrentado presiones de grupos criminales, comenzaron a compartir información valiosa con las autoridades sobre actividades sospechosas en sus zonas. Líderes comunitarios organizaron asambleas para discutir estrategias de vigilancia ciudadana, mientras que colectivos de activistas propusieron la creación de plataformas digitales para denunciar de manera anónima actividades relacionadas con el robo de combustible. Si Harfuch arriesga su vida por nosotros, nosotros también debemos actuar, expresó un representante de transportistas durante una reunión. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, dieron una cobertura extensiva al suceso. Periódicos como El Universal, La Jornada y Reforma destacaron la valentía de Harfuch y la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad, calificándolo como un ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis.
Un analista político escribió en una columna, el atentado contra Arfuch demuestra que un funcionario comprometido, respaldado por su equipo y la ciudadanía, puede desafiar incluso las redes más poderosas del crimen organizado. Sin embargo, también surgieron voces de cautela. Expertos en seguridad señalaron los riesgos de confrontar estructuras criminales con presuntas conexiones políticas, especialmente en un contexto donde el huachicol ha sido protegido por redes de poder. Arfuch debe reforzar su seguridad personal y coordinar con el gobierno federal para evitar represalias, advirtió un especialista en una entrevista televisiva. El gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades federales, emitió un comunicado oficial condenando el intento de asesinato y anunciando medidas inmediatas. Entre las acciones propuestas se incluyen el fortalecimiento de la seguridad en los ductos de Pemex, la instalación de tecnología de monitoreo avanzada, una reestructuración de los protocolos de inteligencia para identificar conexiones criminales y una mayor coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional. Los agresores capturados fueron puestos bajo custodia, y las autoridades encontraron en su posesión armas de alto calibre, dispositivos de comunicación encriptados y documentos que sugieren vínculos con una red más amplia, posiblemente conectada a figuras políticas prominentes, aunque los detalles permanecen bajo reserva debido a la investigación en curso. A pesar de la herida, que sanó en pocos días, Omar García Arfuch no detuvo su agenda. El 16 de agosto de 2025, retomó sus operativos contra el huachicol, esta vez acompañado por una escolta reforzada y un número creciente de ciudadanos voluntarios que se sumaron para mostrar su apoyo. En una entrevista exclusiva, reafirmó su compromiso: no nos detendrán. Mi lugar está en el frente, luchando junto a la gente para limpiar nuestro país de estas redes que lo saquean. Este incidente desató un debate nacional sobre la corrupción en el sector energético, los vínculos entre el crimen organizado y ciertas élites políticas, y la importancia de la participación ciudadana en la seguridad pública. En foros en línea, programas de radio y debates televisivos, se discute si el modelo de Arfuch, basado en inteligencia estratégica, presencia directa y colaboración con la sociedad, debería replicarse en otras regiones de México afectadas por el huachicol. La ciudadanía de la Ciudad de México, por su parte, se ha mostrado más unida que nunca. Las reuniones comunitarias se han multiplicado, con propuestas para desarrollar aplicaciones móviles de denuncias anónimas, establecer redes de alerta vecinal y capacitar a residentes en la identificación de actividades sospechosas. Lo que pasó con Arfuch nos enseñó que juntos podemos enfrentar incluso a los enemigos más poderosos, comentó un líder comunitario durante una asamblea. El incidente del 15 de agosto de 2025 no solo evitó una tragedia, sino que fortaleció el compromiso colectivo contra el huachicol, demostrando que la unión entre un líder valiente y una sociedad activa puede desafiar las estructuras más arraigadas de corrupción. Sin embargo, el futuro plantea interrogantes cruciales. ¿Podrán las autoridades mantener esta presión frente a posibles represalias de redes criminales y políticas? ¿Está el país preparado para desmantelar las conexiones que han permitido al huachicol prosperar durante décadas? ¿Cómo puede la ciudadanía seguir respaldando a líderes como Arfuch en su lucha por un México más seguro y justo? La historia de esa noche continúa desarrollándose, y el papel de la sociedad será determinante en los capítulos que están por venir. Lo que queda claro es que la Ciudad de México ha enviado un mensaje contundente: el crimen organizado y sus protectores no pasarán desapercibidos, y la lucha por la justicia está más viva que nunca.